¿Existen árabes anglicanos? En este vídeo veremos a las diversas denominaciones anglicanas que hay en los países árabes, como la Iglesia Episcopal Anglicana de Alejandría, la Iglesia Episcopal de Jerusalén y Oriente Medio, la Iglesia Episcopal de Sudán, entre otras. Además podremos ver a las iglesias anglicanas que hay en cada país. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. Existen cristianos que son árabes, unos 10 millones, de diversas ramas cristianas. Gran parte de esos cristianos son los reductos de las poblaciones autóctonas de la región, previas a la invasión islámica. En muchos casos de ellos fueron arabizándose, como es el caso de los coptos y los maronitas. Dejaré aquí arriba un vídeo dedicado a este tema. Pero en este vídeo veremos solo a los anglicanos que viven en los países árabes. El anglicanismo es una rama del cristianismo, la cual surgió a raíz del divorcio de Enrique VIII en 1534. Tiene unos 110 millones de fieles en todo el mundo. El órgano principal es la Comunión Anglicana, de la cual vemos su división en provincias. El libro de oración común es el libro que recoge los ritos ceremoniales en el anglicanismo, y existe una versión en árabe desde el año 1674. La Iglesia de Jerusalén y Oriente Medio, creada en 1977, es miembro de la Comunión Anglicana y tiene su origen en el Obispado de Jerusalén, fundado en 1841. En 1957 se convirtió en arzobispado. En mayo de 2020, la diócesis de Egipto fue segregada y se crea la Provincia Episcopal Anglicana de Alejandría. La iglesia catedral de San Jorge Mártir en Jerusalén es conocida por su ministerio para los peregrinos y es allí donde está la sede principal. Está dividida en varias diócesis, como la de Irán, la de Jerusalén, la cual alberga además 12 iglesias en Israel, y la de Chipre y el Golfo. En Beirut, en Líbano, está la Iglesia Episcopal de Todos los Santos. Los primeros anglicanos llegados al Líbano datan de 1847 y en 1912 comenzaron a construir la iglesia. Para 1929 fue consagrada. En Damasco, en Siria, está la Iglesia de Todos los Santos, en medio de la continua violencia y los disturbios civiles que se producen en Siria. Mientras los miembros de la congregación de habla inglesa han evacuado el país, la congregación de habla árabe ha seguido reuniéndose para el culto semanal. En Jordania hay 9 iglesias, llegando los primeros anglicanos en 1919. En 1927 se crea la primera congregación. Para 1949 construyen la principal iglesia de Amán. Tienen 2 iglesias en Amán e iglesias en Asrafieh, Aqaba, Homs, Irbit, Marká, Sal y Zarqa. En Bahrein está la Catedral de San Christopher, en Manama, y hay una iglesia en Awali, bajo la diócesis de Chipre y el Golfo. El culto anglicano comenzó en Bahrein en la década de 1930 y los residentes apreciaron las visitas de un capellán con sede en Basora y las visitas del obispo de Jerusalén. En 1948 el emir cedió un terreno para construir la catedral. En 1953 es consagrada y en 1986 se convierte en catedral. Además, alberga 44 congregaciones de otros grupos cristianos que no están reconocidos por el gobierno. En 1961 abrirían una escuela que tiene más de 2000 alumnos. En Qatar está la Iglesia de la Epifanía, en Doha, bajo la diócesis de Chipre y el Golfo, cuyo núcleo comenzó en los años 30 y era atendida por clérigos residentes también de Irak y de Abu Dhabi. En el año 2005 son reconocidos oficialmente y en el 2013 se crea el Centro Anglicano, con el permiso del emir, diseñado para albergar a las comunidades cristianas, actualmente 85 grupos diferentes, de unos 15.000 fieles. En Bagdad, en Irak, está la iglesia de San Jorge, cuyos orígenes datan de 1864, cuando se constituye la primera congregación. En 1936 se construye la iglesia actual. En 1991 es cerrada por la Guerra del Golfo
y es saqueada. En 1998 es restaurada. En el año 2009 sufre un atentado y causa 150 muertos y 600 heridos. Actualmente apoya una escuela primaria y una clínica. En Ahmadi, en Kuwait, está la iglesia de San Pablo. En 1948 se construye y en 1956 es consagrada. En Emiratos Árabes Unidos hay 5 iglesias y 6 misiones bajo la diócesis de Chipre y el Golfo, en ciudades como Abu Dhabi, Jebel Ali, Dubái, Sharjah y Ras Al Khaimah. Además, las iglesias sirven para albergar a otras denominaciones, como entre ellas las de la Iglesia de la India del Sur, Iglesia India del Norte y la Iglesia de Pakistán. En Omán está la Iglesia Protestante de Omán, la cual es la unión de la Iglesia Anglicana con la Iglesia Reformada en América. Consta de 2 iglesias en Mascate y una en Salalah. En 1891 comienza el anglicanismo en la región. En 1973 se construye la primera iglesia conjunta en Mascate. En 1981 se crea la de Salalah y en 1997 la de Sobar. Hay 4 congregaciones en inglés, además de una en árabe, coreano y en filipino. La provincia episcopal anglicana de Alejandría es parte de la Comunión Anglicana y se extiende por 8 países: Egipto, Argelia, Túnez, Libia, Etiopía, Eritrea, Somalia y Djibouti. Esta nueva provincia se inauguró en mayo de 2020, al segregarse de la Iglesia Episcopal de Jerusalén y Oriente Medio. La provincia es enorme, geográficamente y étnicamente diversa. Tiene más de 170 congregaciones. La nueva provincia comprende 4 diócesis: la diócesis de Egipto, la diócesis del norte de África, la diócesis del Cuerno de África y la diócesis de Gambella. Es probable que la provincia se amplíe para incluir las iglesias anglicanas de Chad y Mauritania. La iglesia de Todos los Santos en El Cairo servirá como centro espiritual de la nueva provincia. La diócesis de Egipto alberga 15 iglesias, 8 de ellas en El Cairo, 3 en Alejandría y el resto en Port Said, Menouf y Suez, además de un seminario teológico en Alejandría. La imagen que vemos es de la Catedral de Todos los Santos, construida en 1978 y es la tercera. La primera se construyó en 1879 y tanto ella como la siguiente fueron destruidas por la cristianofobia de los gobiernos egipcios. Los primeros anglicanos llegaron en el año 1801 y los primeros misioneros en 1819. En Argel, la capital de Argelia, está la Iglesia de la Santa Trinidad, dependiente de la diócesis del norte de África. Fue construida en 1870 y tiene una feligresía mayoritariamente subsahariana. En Trípoli, la capital de Libia, hay una iglesia dependiente de la diócesis del norte de África. La presencia británica en Libia es desde 1899 a 1951. En Túnez está la iglesia San Jorge, dependiente de la diócesis del norte de África. Son unos 300 fieles y se encuentra en una comunidad pobre, pero bulliciosa de Hafsia, en el centro de Túnez, famosa por sus grandes mercados de segunda mano. Comenzó en 1901 como una iglesia que atendía a los británicos en el extranjero y especialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas durante las 2 guerras mundiales. En Tánger, en Marruecos, está la iglesia San Andrés, situada en la diócesis de Europa de la Iglesia de Inglaterra. La presencia anglicana en la ciudad data de 1641 a 1684, antes que la ciudad comenzara a ser marroquí, pero el origen de la actual iglesia data de cuando en 1880 Hassan I donó un terreno a la comunidad británica para construir una pequeña iglesia. Pero pronto se descubrió que la iglesia era un poco pequeña, debido al aumento de fieles, y en 1894 se construyó un nuevo edificio, que se convirtió en la iglesia San Andrés. Fue consagrada en 1905. El interior está diseñado con una fusión de numerosos estilos, entre los que destaca el estilo morisco. El campanario con forma de minarete,
domina el cementerio adyacente y la pintura de Henri Matisse de 1913, Paisaje visto desde una ventana, representa la iglesia. La provincia de la Iglesia Episcopal en Sudán es miembro de la comunidad anglicana y tiene su origen en 1899, aunque se formó con la forma actual en el año 2017, debido a la segregación de la Iglesia Episcopal en Sudán del Sur. Esta está dividida en las diócesis de El Obeid, Kadugi y Nuba, Jartum, Port Sudán y Wad Medani. Se calcula que tiene sobre 1 millón de fieles. Existe además una iglesia que está en comunión con la comunidad anglicana, aunque no es miembro. Se trata de la iglesia siriana Malankara Mar Thoma, la cual tiene 2 iglesias en Emiratos Árabes Unidos, una en Qatar y una en Kuwait. Este canal tiene por ahora 5 líneas temáticas: historia de España, historia del Magreb, religiones, conflictos internacionales y cine histórico, por lo que si te interesa algo relacionado con estas líneas, no dudes en escribirme por Twitter o en la caja de comentarios.